Hola hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Gracias por estar aquí, nuevamente reunidos como familia, ¿no? Como hermanos, como miembros del mismo cuerpo, ¿no? Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy un poco. Pero antes, quisiera también resaltar un poco lo que escuchamos de nuestro hermano Darío en el pensamiento, ese pequeño relato, ¿no? De lo que fue la pasión de nuestro Señor, lo que costó, todo lo que tuvo que pasar, la única vida inocente, ¿no? El único ser perfecto, puro, santo, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Pero todo fue por amor por nosotros, porque tuvo un precio, nuestra salvación costó un precio, y fue justamente la vida del Hijo de Dios. Así que pensando en eso también, recordando el sacrificio, recordando el amor y la entrega que Dios nos ha mostrado a nosotros y que de alguna manera siempre ha provisto para que nosotros podamos acercarnos más a Él, no solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es justamente el medio que tenemos para acercarnos a Él, sino también dejó una familia en la fe, dejó una iglesia de la cual, por supuesto, Él es la cabeza y donde nosotros componemos ese cuerpo que estamos unidos, unidos por la sangre de Jesús y unidos también por el Espíritu Santo que habita en todos nosotros. Así que, bueno, cuando hablamos especialmente de la comunión, de la unidad que tenemos como familia en Cristo, es importante resaltar todo lo que ha venido pasando a lo largo de estos 2 años, ¿no? Más o menos. Un evento que, bueno, es muy difícil no hablar de eso porque realmente ha cambiado muchísimas de las cosas que hemos venido haciendo, muchísimas de las cosas que hemos venido manejando, ya sea nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que ha sido el COVID realmente nos ha hecho un cambio bastante drástico en muchos aspectos en nuestra vida, y uno de esos aspectos, por supuesto, también afectó a la iglesia al momento de que nosotros dejamos de reunirnos presencialmente y comenzamos a hacerlo virtual, ¿no? Por recomendaciones, por cuidados, etcétera, justamente atendiendo el llamado de lo que tiene que ver con todo lo que es la salud. Así que bueno, seguimos aquí, que es lo importante. Me alegra mucho que estamos aquí conectados con hermanos que venimos con todo este trayecto, algunos que se han venido sumando en el camino, otros que a pesar de la distancia se han venido acoplando, ¿no? A estas reuniones, nos han venido acompañando. Y es una de las cosas que también quiero resaltar, ¿no? El COVID ha permitido que nosotros nos reinventemos, que encontremos nuevas formas de llevar el evangelio a las personas. Y una de esas formas en las que nosotros hemos venido, ¿no? Dando grandes pasos, aquí lo que tiene que ver con la iglesia en Caballito, ha sido la parte digital, la parte virtual. Hemos tratado de compartir distintos recursos para que precisamente los hermanos se mantengan nutriéndose de la palabra del Señor, para que así mismo nos podamos reunir en distintos días y distintos horarios, ¿no? De manera virtual, claro está. Pero la idea es que podamos estar conectados con Dios en primer lugar, pero también con los hermanos, con la familia a la que somos parte, ¿no? Como miembros, como dije anteriormente, de un mismo cuerpo. Entonces, el mensaje de hoy, que le puse como título, Vivir en Dios es vivir en comunidad, y va justamente en línea con el pasaje que leyó nuestro hermano Juvenal. Quiero precisamente que podamos ver la manera en que el Señor ha permitido que nosotros hagamos parte de una familia, ¿no? Una familia en la cual debemos apoyarnos, en la cual debemos cuidarnos, en la cual debemos encontrar, ¿no? Ese apoyo, esas personas que están allí buscando el bien común, el bien nuestro, que nos van a tener que jalar en ocasiones, como se dice, para traernos nuevamente a la senda de la cual tal vez en algún momento nos podemos ir desviando, pero que justamente es eso, hermanos que puedan compartir con nosotros alegrías, tristezas, dolores, ¿no? Porque precisamente para eso es que debemos mantenernos siempre unidos. Bien, entonces, desafortunadamente, también podemos ver que a lo largo de toda esta pandemia, de todo este aislamiento que hemos tenido a lo largo de este tiempo, podemos pensar en que algunos hermanos les ha ido, por supuesto, mejor que a otros.
así como nos reinventamos, así como hicimos muchísimas cosas nuevas que para nosotros creo que si nos preguntaban 2 años atrás no se nos hubieran ocurrido o pasado por la mente. Muchos hermanos se agregaron, muchas personas se convirtieron, pero también podemos encontrar una necesidad importante y es que muchos de nuestros hermanos y miembros del cuerpo también han tenido de alguna manera aislamiento espiritual, ¿no? Personas que tal vez de alguna manera no fueron cubiertas adecuadamente por la misma iglesia. Y es que justamente esta situación que nos afectó a todos, ¿no? Esta situación que perfectamente nadie esperaba, que nos tomó por sorpresa, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y que se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo y que bueno, que de ese mismo modo pues no sabíamos cómo actuar en distintas situaciones, permitió que algunos hermanos pudieran apartarse un poco de lo que sería la vida en comunidad, la relación con los hermanos y por supuesto también seguramente su relación con Dios. Y una de esas tendencias aislacionistas de las que estamos muy comúnmente relacionados, porque precisamente todo el tiempo estamos hablando de aislamiento, de mantener distancia, de no acercarnos mucho, también podemos verlo espiritualmente hablando. Bien, no solo aquí en esta iglesia, no solo en nuestra congregación, por supuesto, a nivel general, muchos hermanos seguramente se han aislado de lo que ha sido la vida espiritual y la vida en comunidad como parte de una familia. Bien, y es que cuando estamos a solas por una gran cantidad de tiempo, sin ese contacto fraternal, ese compañerismo en la fe que nos une, del cual hoy estamos siendo partícipes, ¿no? Seguramente ha incrementado y ha permitido que surgieran miedos, ansiedades, preocupaciones, cosas negativas que han generado aún más esa distancia, ¿no? Que han ampliado más ese recorrido para que nuevamente podamos estar juntos como familia, como hermanos que somos. Y entiendo que para algunos ha sido un poco más fácil, ha sido un poco más llevadero que a otros, pero que al final de cuentas rompió con ese llamado bíblico que corresponde a esa vida en comunión los unos con los otros. Dejamos de compartir cumpleaños, matrimonios, graduaciones, ¿no? Distintos momentos en la vida que han pasado desapercibido entre nosotros precisamente por lo que lo que nos sacudió, ¿no? A nivel mundial. Hemos dejado, ¿no? De llorar con aquellos que lloran, de compartir las alegrías con aquellos que, bueno, pudieron también recibir bendiciones durante este tiempo. No pudimos estar allí debido, por supuesto, a la situación. Pero yo me hago esta pregunta, ¿qué habría pasado en esos momentos de tristeza, de dolor o de gozo? Hubieran pasado esos momentos desapercibidos en otro tiempo donde no había pandemia, en otro tiempo donde tal vez no había estas restricciones de podernos reunir presencialmente. Yo creo que tal vez sí. ¿Por qué? Porque la vida en comunidad, aunque por supuesto fue afectada grandemente por todo lo que ha sido el COVID, también tiene que ver mucho con lo que nosotros entendemos de vivir una vida en comunidad, vivir una vida en iglesia, como familia y como parte de un mismo cuerpo. Entonces es allí precisamente donde voy a aprovechar y voy a compartir pantalla y que quiero hablarles de que vivir en Dios es vivir en comunidad. No hay manera de vivir o de tener una relación completa con Dios si no tenemos también, por supuesto, una relación con los hermanos en la fe. Y precisamente el pasaje que leyó nuestro hermano, que vamos a ir mirando mucho más adelante, nos va a abrir ese panorama, nos va a abrir ese entendimiento de lo que realmente el Señor planeó para nosotros, que pensó para nosotros, porque Él conocía nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades y precisamente busca la manera siempre de ayudarnos. Él es tan bueno que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro error, Él está allí dándonos siempre una mano, recibiéndonos cada vez que nosotros nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, lo importante es tener siempre en cuenta eso. Somos parte
¿De qué? Del cuerpo de Cristo, donde por supuesto Jesucristo es la cabeza. Así que debemos pensar que lo idóneo y correcto es eso, mantenernos constantes en esa interacción que está expresada bíblicamente. Compartir nuestro vivir con la iglesia no se limita únicamente a cada 8 días los domingos. Cada 8 días los domingos debe arrancar, debe comenzar justamente ese vivir como iglesia. No corresponde solo un día a la semana. Ese vivir como iglesia corresponde a los 7 días de la semana, a los 365 días del año. Y un ejemplo muy claro que nosotros vemos cuando leemos Hechos 2, que seguramente muchos de nosotros lo hemos podido estudiar, leer, compartir, nos vamos a dar cuenta que cuando inicia la iglesia, cuando arranca con aquellos 3,000 que escucharon el mensaje y se bautizaron, ¿no? Comenzó una vida en comunidad y nos vamos a dar cuenta que se reunían todos los días, compartían, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, compartían el pan, compartían sus bienes, entregaban todo de sí, por supuesto, en la familia que ya se había formado gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ya que nuestra vida en Cristo no se resume a estos encuentros dominicales donde en muchas oportunidades podemos llegar a decir, bueno, ya escuché el mensaje, ya le canté alabanzas a Dios, bueno, he cumplido con mis deberes como miembro del cuerpo de Cristo, también sumándole tal vez a la ofrenda, ya he cumplido, ya puedo tachar, ¿no? En esa lista de quehaceres semanales que yo tengo tal vez en mi agenda. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, adiós, nos desconectamos y recién dentro de 8 días nos volvemos a ver. Y es que no es que quiera restar importancia a las reuniones que tenemos los domingos, son muy importantes porque precisamente nos reunimos para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y para que como familia podamos recordar lo que costó, ¿no? Nuestra salvación. Eso es importante, reunirnos. Pero no es allí donde termina nuestra vida como cristianos o como creyentes o como vida en comunidad, sino por el contrario es allí donde empieza. Es donde nosotros vamos a poner en práctica todo lo que Dios nos ha venido diciendo, ¿no? Por medio de los estudios, de las prédicas, de las cosas que constantemente escuchamos cada vez que nosotros nos reunimos. Todo el tiempo escuchamos de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, del poder de Dios. Pero ¿en qué manera nosotros experimentamos eso a nivel horizontal con nuestros hermanos? Nosotros seguramente durante la semana tenemos ese tiempo de oración, tenemos ese tiempo de meditación, tenemos ese tiempo privado con Dios, pero no queda allí. Eso tiene que, por supuesto, trasladarse, completarse con nuestra vida en comunidad, con nuestra vida en común unión, como muchas veces vamos a encontrar esa palabra que se va a hacer tan mencionada en el Nuevo Testamento, la común unión, comunión los unos con los otros. Y eso justamente vamos a venir desarrollando a lo largo de este pensamiento, de este mensaje que hoy, por supuesto, el Señor ha puesto en mi corazón y que tanto para ustedes como para mí también es un llamado de atención. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica esa vida en comunidad, ¿no? Ese trato común, esa experiencia que justamente nos va a fortalecer y ayudar a crecer más en el Señor. Y es que tanto en el vivir en comunidad, como podemos hacer una comparación, aprender a montar en bicicleta es una cuestión de vivir, no es una cuestión de poner en práctica. Si yo quiero aprender a montar en bicicleta, lo primero que tengo que hacer es montarme en ella, ¿no? Bueno, comprarla inicialmente, comprarla o conseguir una o pedir prestada una, ¿no? Pero es animarme a hacerlo, tomar la decisión, ¿no? Buscar la manera de conseguirla, por supuesto, y subirme en ella y comenzar a pedalear. Seguramente van a haber tropezones, ¿no? Van a haber caídas, van a haber golpes, van a haber frustraciones, pero también cuando se llega al objetivo que es andar muy bien en bicicleta, por supuesto eso nos va a llevar de mucha alegría, nos va a dar experiencia, conocimiento y por supuesto lo vamos a disfrutar. Lo mismo sucede
cuando hablamos del compartir con los hermanos. Si nosotros no tomamos la decisión de acercarnos y de compartir con ellos, no vamos a poder disfrutar completamente del plan de Dios para la iglesia. Porque el Señor, nosotros cuando leemos, Él nos creó, Él permitió que nosotros existiéramos para que viviéramos en comunidad, no individualmente, no aisladamente. Estamos para vivir como familia, como comunidad. Eso es lo que precisamente queremos resaltar en esta mañana. Entonces, lo mismo que sucede en el compartir con nuestros hermanos, si no me acerco y comparto con ellos, no voy a poder disfrutar de ese plan. Y yo sé que en muchas oportunidades va a ser complicado, va a ser doloroso, va a ser decepcionante, ¿no? Pero también va a ser simple, va a ser agradable, va a ser especial y por supuesto va a ser satisfactorio también. Y es que precisamente en ese sube y baja, ¿no? De situaciones con los demás miembros, Dios va a ir amoldándonos y trabajando en lo que precisamente nosotros necesitamos para parecernos más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el deseo de Él, amoldarnos, llevarnos a la semejanza de Cristo. Y eso va a ser a través de ¿qué? Del trato con los demás hermanos. Oh, perdón. Entonces, cuando nosotros queremos, ¿no? Empezar esa vida en comunidad, esa vida en el Señor. Cuando empezamos nosotros a vivir justamente ese amor mutuo, ese amor propio, ese amor por los demás hermanos, nos podemos llegar a pensar de que en muchas ocasiones no queremos salir de esa zona de confort, de esa zona de confort de verme tal vez confrontado con distintas verdades que el Señor me está tratando de decir, tanto de manera privada como por supuesto a través de aquellos hermanos que Él va a utilizar, que Él va a preparar o que ha venido preparando para que justamente puedan llegar a mí y llevarme ante los pies del Señor. Y para entender un poco mejor esto, quiero que recordemos algo que ahí estoy compartiendo en pantalla y es precisamente el fruto del Espíritu. Seguramente también en muchas oportunidades hemos leído ese pasaje. Ese está en Gálatas 5:22, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y por último, dominio propio. ¿Cómo sabemos que nosotros como creyentes contamos con ese fruto? ¿O cómo sabemos qué nos falta para llegar a completar ese fruto? Vayamos un poco, profundicemos un poco más. El pasaje comienza diciendo, recordemos que el fruto del Espíritu es amor. Arranca con esa primera parte. Ahora trasladémonos a lo que son las características del amor y vayamos a Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Dice, es paciente, bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, tampoco es orgulloso, no es rudo, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo le cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Cómo nosotros entendemos y sabemos que esas características que precisamente deben resaltarse en un hijo de Dios, las tenemos nosotros o no? Pues va a ser a través justamente del trato con los hermanos, de ese tú a tú, ¿no? De ese convivir con la iglesia, con ese sentarme tal vez al lado de ese hermano del cual no conozco, del cual seguramente viene de otro lugar, de otro país, de otro tipo de crianza, de otro contexto, ¿no? Tal vez hay diferencias de edades. Eso es lo que hace rica la unidad que tenemos en Dios, las diferencias que a nosotros nos componen, los contextos distintos de los cuales cada uno de nosotros venimos. Y aquí lo vemos muy bien reflejado porque gracias a este Zoom hemos podido también conectarnos con hermanos que ya no están aquí en Buenos Aires con nosotros,
que están en los Estados Unidos, que están tal vez aquí también en Latinoamérica, como ha sido Venezuela, Colombia. Muchos hermanos han podido nuevamente verse con personas con las que han tenido gran amistad, han pasado momentos muy especiales y que a este Zoom hemos podido nuevamente reunirnos. Yo tengo la oportunidad de conocer muchos hermanos que personalmente no he conocido, pero que me alegro de ver cada mañana que me conecto en el Zoom y que espero, con el favor de Dios, podernos encontrar en algún momento. Si no es en este mundo, por supuesto, será en el venidero. Pero de eso se trata, del convivir, la manera en que nosotros podemos lograr todas esas características que se ven reflejadas allí y que deben también reflejar a un cristiano, va a ser a través del trato tú a tú, donde, como mencioné anteriormente, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero el Señor está con nosotros. Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar y por supuesto también tenemos hermanos que van a contribuir en ese hermoso proceso. Recordemos lo que dice Proverbios 27:17. Dice que el hierro se afila con el hierro. Asimismo el hombre, él con el trato con el hombre. Seguro en ese principio tal vez saldrán chispas cuando vemos que cuando están justamente afilando ese hierro, saldrán chispas, saldrán asperezas, ¿no? Pero luego, por supuesto, se va a ir puliendo ese trato y se va a poder observar el brillo, se va a poder observar esa belleza hermosa que justamente nos compone como miembros de una misma familia. Y es que asimismo, hermanos, la vida en comunidad y el trato entre los miembros es esencial y es irreemplazable. Y mucho más aún es la manera en que nuestra relación con Dios se completa. Ahora sí, para eso vamos a pasar al pasaje que leyó nuestro hermano Juvenal, donde vamos a empezar un poquito antes. Nuestro hermano Juvenal leyó desde el versículo 5 hasta el 7, pero quise sumarle un poquito antes para conocer un poco el contexto de lo que está hablando el apóstol Juan. Dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les estamos anunciando. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros leemos este pasaje, seguramente muchos hermanos van a poderse trasladar a lo que es el Evangelio de Juan en su primer capítulo, justamente, donde menciona cosas muy similares, hablando de que Dios es luz, de que la luz vino al mundo, de que el mundo lo rechazó. Pero en esta oportunidad nos está diciendo que justamente el apóstol Juan está transmitiendo lo que él mismo vio y escuchó con su vivir con Jesús. Y que esa comunión que él tiene tanto con el Padre y el Hijo es la misma comunión que debemos tener los unos con los otros, como dice el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos entender, por supuesto, que nosotros no somos perfectos, por ende, justamente van a surgir distintas situaciones que van a hacer compleja la convivencia, va a ser compleja el vivir el unos con otros, pero que Jesucristo está en medio de todo ello gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y gracias a su sangre, como dice ahí, Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay manera de ser hijo de Dios individualmente. La vida cristiana, como un andar en luz, como lo dice el pasaje, es vivir en comunión.
¿Cuál comunión? Como arranca el pasaje en versículo 3, tanto de manera horizontal de nosotros con el Padre y el Hijo, como también de manera horizontal en la relación con nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Con Dios inicia y con nuestros hermanos se completa. Nuestra relación arranca en lo privado, justamente, cada uno en su casa, en esa oración íntima, en ese tiempo que tenemos de lectura y meditación de la palabra, y en otras prácticas más espirituales que seguramente vamos a ir fortaleciendo y formando en nuestro crecer con Cristo. Pero esa relación con Dios se va a completar también con el convivir con los demás miembros de la iglesia, con los demás hijos de Dios. Son las dos caras de una misma moneda, pero no que se contraponen, no, sino que se completan. Las dos hacen una misma moneda. Uno, por una parte, perdón, la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestro interior, o sea, de manera privada. Esa va a ser la primera instancia. Y luego la segunda va a ser la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero a través de los creyentes. Repito, el primer aspecto va a ser la obra de Dios, por supuesto, a través del Espíritu Santo en nuestro interior de manera privada y se va a complementar con esa obra de Dios también a través del Espíritu Santo en nosotros, pero a través de los demás creyentes, de los otros miembros de ese mismo cuerpo. Y es que lastimosamente el mundo se ha filtrado en muchos aspectos en lo que ha sido la vida cristiana, en lo que ha sido nuestro convivir con los creyentes, con los hermanos. Y es que si nosotros nos ponemos a ver y a darnos cuenta, en el mundo se habla mucho de individualismo, de autosuficiencia, de orgullo propio, de egoísmo, ¿no? Y muchísimas otras más que precisamente nos invitan y nos llaman y nos tentan justamente a hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios las quiere. Nos contagiamos, nos dejamos precisamente influir por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero la vida íntima con Dios y la vida relacional con los hermanos son necesarias para precisamente crecer espiritualmente, para madurar en la fe, porque a solas, justamente en esos momentos donde el Señor habla a nosotros a través de su palabra, en muchas oportunidades nuestros oídos se pueden cerrar. Cerramos nuestros oídos porque no queremos escuchar, no queremos leer lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios a través de nuestros hermanos también busca llamarnos, busca corregirnos, busca traernos nuevamente a la senda de la cual nos estamos desviando. Es como ese GPS cuando uno va en la bicicleta o va en el auto que te va diciendo por dónde tienes que transitar. Pero si te sales, te empieza a llamar que tienes que recalcular la ruta para nuevamente llegar a ella, retomarla. Bueno, nuestros hermanos también sirven y son usados por el Señor para traernos de vuelta a los pies de Cristo. Y eso pasa cuando queremos o nuestra vista se ve nublada debido a nuestro pecado. Y eso nos pasa en muchos momentos a lo largo de nuestra vida como cristianos y en muchos aspectos, algunos tal vez más fuertes que otros, pero todos tenemos esa situación precisamente en la que el Señor acude a nuestro llamado también cuando pedimos por él sabiduría, guía, exhortación, disciplina, corregimiento, todas esas cosas justamente van a ser usadas a través de los hermanos. El Señor usa a los hermanos, nos utiliza a nosotros como herramientas para exhortar a aquel hermano, llamar la atención, animarlo, por supuesto, también acompañarlo, como mencioné al principio, llorar con ellos cuando estén tristes, gozarnos también con ellos cuando estén alegres. Ese es nuestro convivir como cristianos, como familia, ¿no? Y esa es la manera en que justamente el Señor planeó
esta vida en la iglesia, en la fe, en la comunidad de creyentes, en la reunión de los salvos, en la reunión de aquellos que decidieron dejar todo atrás y seguir a Cristo, entregarse todo por ellos. Y es un llamado para que nosotros también entendamos que nosotros podemos acercarnos a los hermanos y traerles nuevamente ante los pies de Cristo. Y es que en muchos pasajes vamos a encontrar que estamos llamados a hacerlo. Dice Santiago 5, 19 al 20, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Gálatas 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Se dan cuenta que individualmente no podemos tener una completa relación con Dios. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? A través de los unos a otros. No hay otra manera. No hay otra manera, hermanos. Yo sé que nos cuesta, yo sé que tal vez no queremos salir de esa zona de confort que tenemos. No quiero que me llamen la atención, no quiero que me digan nada, no quiero que se alegren conmigo, no quiero que festejen conmigo, tampoco quiero que lloren conmigo, porque quiero vivir mi vida solo con Dios, pero si leemos la palabra del Señor, no hay soporte para ello. O bueno, hasta ahora yo no lo he encontrado. La amistad y la hermandad cristiana no es como el mundo nos lo quiere hacer ver. Esa actitud de complicidad, de celebración, de silencio ante el pecado, no es algo a lo que el Señor nos está llamando. ¿Por qué? Porque hay algo importantísimo en peligro, y es el alma de la persona, el alma de nuestro hermano. Y como el buenos hermanos, estamos llamados a traerlos de vuelta, como estamos viendo en nuestros pasajes. ¿Qué nos dice Pablo también? Pablo nos dice, somos parte de un mismo cuerpo. Por supuesto, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza y nosotros completamos ese cuerpo, pero completamos ese cuerpo de manera unida, no un dedo por allá en caballito, el otro dedo, no sé, mucho más lejos. Estamos unidos, hermanos. Estamos unidos porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Si alguno quiere afirmar que tiene comunión con la cabeza, que es Cristo, pero no tiene comunión con el cuerpo, se está engañando a sí mismo. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 12 al 20. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso va a dejar de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dice, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, tampoco por eso va a dejar de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero Él es uno solo. Hermanos, debemos realmente sintonizarnos con el llamado de Dios, a ver esa realidad tan especial para nosotros. Y es una realidad hermosa el poder que nosotros compartamos nuestra fe con otras personas que precisamente están recorriendo ese mismo camino que yo estoy recorriendo. Un camino que, por supuesto,
no es fácil. Un camino que, como vimos, va a tener subidas y bajadas, pero que en medio de esas subidas y bajadas están más hermanos apoyándome, acompañándome, soportándome, animándome, ¿no? Cargando mis cargas también, ayudándome, como habíamos leído en el pasaje anterior, pero también asimismo llamándome la atención cuando se necesite, como pasa con nosotros cuando tenemos hijos. Nosotros estamos dándonos cuenta que nuestro hijo está andando por el rumbo equivocado y vamos y acudimos a ellos en rescate porque sabemos que eso no le va a llevar a ningún lugar bueno. Asimismo, ese amor debe hacernos llevar a que nosotros nos acerquemos a los hermanos, no solo para pasar momentos agradables, y eso es importante, no quiero que se entienda mal de que no es importante que nosotros podamos, no sé, salir a jugar a la pelota, al básquet, compartir cosas en común que nos hagan fortalecer nuestras relaciones como amigos, como hermanos que somos en Cristo, pero que a través también de su amor nos ayudemos a que nos podamos mantener alineados a la voluntad de Él. Y es que en ocasiones podemos perder el rumbo, podemos perder la mirada, podemos perder el enfoque por distintas situaciones en las que seguramente va a estar involucrado el pecado, porque es precisamente eso lo que nos lleva a desviarnos. Pero tenemos hermanos que nos ayudan, hermanos que nos van a acompañar, hermanos que nos van a cuidar, que nos van a animar y que van a estar allí para nosotros. Tener comunión con Cristo es eso, es sinónimo de tener comunión con todos los miembros. Y eso lo vamos a ver expresado en muchos pasajes, hermanos. Y yo voy a compartir algunos de esos con ustedes. Si quieren anotarlos, tomar una captura. Igual recuerden que todos estos videos los subimos a YouTube para que lo puedan después ver grabado, para que lo puedan repasar con más tiempo. Y bueno, y si desean también lo puedan compartir. Y vamos a ver una expresión muy común en el Nuevo Testamento. Y va a ser una expresión que se va a repetir aproximadamente unas 100 veces. Y si se repite tanto, es porque realmente es importante. Y es unos con otros, lo que en griego se conoce como la palabra alelón, que se traduce como unos con otros. Y es que esa idea de unos a otros se va a repetir mucho y nos va a dejar claro y nos va a hacer entender que hay algo importante y claro al momento de nosotros definir lo que es la vida en Cristo. Esta palabra, alelón, que se traduce como unos a otros o unos con otros, nos va a poder permitir entender la comunión cristiana. Y esa comunión cristiana, como lo he mencionado, no es perfecta. Y debido justamente a que nosotros no somos perfectos, Dios prevé esa situación, Él lo sabe y Él asiste a nosotros de esa misma manera. Y asimismo nos ha dejado muchos llamados para que nuestro camino con Cristo y por supuesto con los hermanos sea más provechoso. ¿Qué nos dicen todos estos unos con otros? Tengan paz unos con otros. Lávense los pies unos a otros. Ámense unos a otros. Recordemos eso. Miren la cantidad de veces que aparece ese ámense unos a otros. Así sabrán que son mis discípulos. Es la manera en que nosotros también podemos dar testimonio ante la gente que está afuera de que realmente hay algo especial y que estamos sirviendo y viviendo al lado de un Dios de amor. Tenemos una fe en común, somos miembros los unos de los otros, debemos honrarnos unos a otros, debemos estar unánimes unos a otros, saludarnos unos a otros, esperarnos, interesarnos unos por otros, servirnos unos a otros, llevar nuestras cargas los unos a otros. Y es que, hermano, no somos perfectos, seguramente hemos tenido muchas fallas y en ese tiempo de cuarentena, precisamente nació la iniciativa de este mensaje fue porque tuve la oportunidad de ver un video y ese video hacía encuestas, ¿no? Mayormente a iglesias cristianas en los Estados Unidos, donde reflejaba una necesidad muy especial. Y es que en este tiempo de cuarentena hubo
aislamiento de algunos hermanos y por otro lado hubo también un descuido de los demás hermanos para con ellos. Y es por eso también que esa distancia y ese aislamiento fue mucho más amplio y más profundo. Y es que en muchas ocasiones nosotros, por distintas situaciones en nuestras vidas personales, nos enfocamos únicamente en nosotros y descuidamos tal vez a otros hermanos, tal vez algunos que no están aquí con nosotros, tal vez algunos sí. Pero la idea es que precisamente nos demos cuenta de esa realidad y de esa necesidad y actuemos, obremos. No es tarde para pedir perdón, no es tarde para nuevamente acercarnos a aquel hermano, aquella persona que necesita de el amor de Dios y por supuesto necesita de nuestra compañía, de nuestro afecto, de nuestro cargar nuestras cargas, como decía allí el pasaje, el tolerarnos, sujetarnos unos a otros. Todos estos pasajes que ustedes pueden darse cuenta nos invitan a llevar una vida en comunidad. Como dije varias oportunidades, la vida individual en relación con Dios se completa con nuestra vida con los hermanos. El vivir unos a otros, tener comunión, ser hospitalarios, confesar nuestras faltas, considerarnos unos a otros para buenas obras, procurar siempre el bien de los unos a los otros, reconfortarnos, no mentirnos, por supuesto, los unos a los otros. Y van a haber muchos más, pero quise resaltar algunos de estos que van a ser importantes para que nosotros podamos entender que somos parte de un cuerpo, no estamos solos. Debemos y estamos siendo llamados a vivir una vida en comunidad, y ya que ahora estamos cerca nuevamente a regresar a esa presencialidad donde nuevamente podamos ver a nuestros hermanos de pies a cabeza, ¿no? Recordar cómo eran esos tiempos donde podíamos alabar juntos, como decía nuestro hermano John, escuchar la voz de nuestros hermanos alabando a Dios. Eso es hermoso, eso es especial. Y aunque nosotros nos estamos reuniendo virtualmente, no hemos dejado de hacerlo, hemos seguido teniendo comunión, pero tal vez se ha quedado en esa burbuja, en ese círculo, tal vez del domingo de 10:30 a 12:30 aproximadamente en el caso de nosotros. Y ha quedado allí estancada nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos. Y durante la semana no tenemos contacto con nadie más de la iglesia. Ese también es un llamado para que ustedes, hermanos, se animen a participar de algún grupo pequeño. Es ese puente precisamente que queremos generar para nuevamente involucrarnos más con la vida en la iglesia. Los domingos, domingo a domingo, como se dice, se hace muy difícil porque somos varios. En este momento estamos siendo 35 personas aproximadamente, un poco más, porque tal vez en algunos dispositivos hay más de una persona. Va a ser muy difícil que podamos tener esa relación, esa comunicación directa unos con otros. Y por eso justamente se diseñaron grupos pequeños para que podamos experimentar todo lo que estamos viendo acá. Todo esto, soportarnos, amarnos, llevar nuestras cargas, confesarnos, tener comunión, ser hospitalarios y bueno, todas las que están allí y antes que vimos, van a ser puestas en práctica a través de un grupo pequeño, un grupo de no más de 12 personas, donde la idea es que haya esa intimidad, esa relación, esa cercanía, esa compañía de saber que no estoy solo en este proceso, que también tengo hermanos que también tienen unas luchas capaz muy similares, capaz también muy distintas, pero que yo puedo ayudarle a él tal vez a superar algunas y él puede ayudarme a mí a superar otras. Pero es ese vivir en comunidad, recordar que estamos y que somos miembros de un mismo cuerpo, somos miembros de una misma familia. Y en los grupos pequeños, nuevamente, quiero hacer un poco de énfasis en esto, un poco de publicidad, por así decirlo. Y es que es ese llamado para que nosotros podamos estar conectados a nuestra vida como iglesia a través de estos grupos. Si ustedes se pueden dar cuenta, a lo largo del servicio tenemos la participación de distintos hermanos, no todos pueden participar, pero en los grupos pequeños se pueden empezar a desarrollar los dones, a descubrir los dones, a conocer más a mi hermano y por supuesto a conocer mejor la palabra del Señor. Y asimismo tengo
completo esa relación personal que tengo con Dios, con mis hermanos, en un círculo más íntimo, en un círculo más privado. Y este llamado al cual estoy haciendo hoy es para que los hermanos se animen a participar. Yo sé que seguramente va a ser complejo, va a ser complicado, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Sé que hay muchas cosas que hacer tal vez en la semana. Tenemos el trabajo, seguramente también estudio, tenemos hijos, nuestros hijos tienen tareas, nuestros hijos tienen actividades, distintas cosas. Pero así como sacamos tiempo para otras cosas que tal vez no son tan importantes, ¿cómo no sacar tiempo para algo que es tan vital para nosotros y que entendemos es lo más importante y es Dios? Es nuestra vida eterna. Nos estamos justamente preparando para la eternidad, para algo muchísimo mayor y superior de lo que estamos viviendo hoy aquí en día. Entonces, es un llamado a ser buenos administradores también de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces no hemos leído el pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículo 33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿en qué manera ponemos en práctica eso? Tal vez recargándome con más horas de trabajo para no justamente llegar con el tiempo para dedicarle al Señor. De esa manera nosotros buscamos primeramente a Dios. De esa manera busco la manera de reunirme con mis hermanos durante la semana, participando de algún grupo pequeño. Capaz los grupos pequeños que ya están ahora establecidos no coinciden con un horario con el cual yo pueda acceder, pero no se frena allí. Podemos buscar la manera de solucionarlo. Animarte tal vez a abrir tu casa y recibir hermanos y organizar un nuevo grupo pequeño. Hay muchas maneras de hacerlo. Por supuesto, claro está, con la ayuda de las personas que están trabajando enteramente en la congregación de Caballito. Yo estoy seguro que todos los que están aquí conectados tienen contacto con alguno de ellos, ya sea con Tomás, ya sea con Darío, ya sea también con John, ya sea con varios hermanos que participan y que aman la obra y que justamente les van a ayudar a desempeñar y a encontrar la manera juntos de suplir esa gran necesidad que nosotros tenemos con el Señor y por supuesto con nuestros hermanos. Así que precisamente este mensaje es para eso, recordar para qué fuimos creados. Recordar que cuando nacimos de nuevo en el bautismo, por supuesto, cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, hacemos parte de un solo cuerpo, hacemos parte de una familia, somos miembros vivos, no solo somos un nombre anotado en una lista de miembros de X papel. Somos miembros vivos, somos partícipes. Necesitamos también, por supuesto, de la colaboración de cada uno para que la iglesia pueda crecer, pueda aumentar, no solo en número, sino también, por supuesto, en nuestra vida espiritual. Así que este llamado, hermanos, es precisamente con eso, para que nos acerquemos más los unos a los otros, para que podamos vivir y explotar y llevar al máximo la oportunidad que el Señor nos está dando de vivir con los demás hermanos, de compartir nuestra fe con los demás hermanos. Qué maravilloso es eso. Y también meditemos un poco en ese sentido en los hermanos que tal vez están pasando persecución en otros lugares del mundo, que no pueden reunirse abiertamente y que nosotros desperdiciamos la oportunidad de hacerlo aquí libremente. Hermanos que arriesgan sus vidas por reunirse tal vez con otros hermanos para aprender más de la palabra, para alabar al Señor. Y nosotros que podemos hacerlo libremente, nos limitamos nosotros mismos. Por supuesto, el enemigo está allí acechándonos y justamente generando distintos tropiezos, los cuales con la ayuda de Dios vamos a poder superar. Así que, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Les agradezco este tiempo, la oportunidad que me hayan dado de escucharme, de escuchar este mensaje de Dios que tanto para ustedes como para mí es muy, pero muy importante. Es un llamado al cual debemos atender, el cual vemos reflejado en la palabra de Dios, que es lo más claro.
Y que bueno, hermanos, gracias de verdad y que bueno, que el Señor los bendiga a todos.